Hola, hola amigos de la voz de la generación irrompible. Bienvenidos a este episodio, un espacio donde exploramos historias que nos hacen reflexionar sobre el amor y sus múltiples facetas. Hoy nos sumergimos en nuestra serie Amores que Matan. Titularemos este episodio El amor por el futuro. Una edición especial, este episodio 12 de la segunda temporada, que nos lleva a cuestionar cómo el amor y la pasión pueden ser tanto salvadores como peligrosos. En este programa tendremos la oportunidad de escuchar las crónicas de un paciente que vivió una experiencia única, alguien que no sentía dolor, lo que casi le cuesta la vida. Su historia nos mostrará cómo un cambio radical en su vida lo llevó a valorar cada momento de una manera completamente diferente. Además, nos acompañará una profesora de preescolar que nos compartirá los detalles más entrañables y educativos de los jardines privados a través de su experiencia. Descubriremos cómo el amor y el cuidado en la educación temprana pueden moldear el futuro de las generaciones venideras. Estén atentos a estas historias que nos harán reflexionar sobre el amor y su impacto en nuestras vidas. Amores que matan, pasiones que arden, secretos que esconden, verdades que hieren. En el juego del amor nada es seguro, pero en cada historia una lección se asegura. La voz de la generación irrompible explora los amores que matan sin temor a la verdad. Con cada episodio, una reflexión sobre el amor y sus sombras sin cesar. Somos www.lavogenir.com. Amores que matan, pasiones que arden, secretos que esconden, verdades que hieren. Bienvenidos, familia de mi generación irrompible. Que este sea un refugio de comprensión, de amor y que nuestra unión sea fuerte. Aquí les traigo mis coplitas. Son 3 momentos en la vida cuando los hombres son pendejos: cuando nacen, cuando crecen y cuando se vuelven viejos. Pobrecita la lechuza, tan parecía a mi suegra, con los ojos bien salidos y el pellejo que le cuelga. Y decía mi compadre: esta noche, mi chinita, yo la espero en el zanjón, pero véngase sin calzones, que es para darle una razón. Mi suegra se me murió, Dios en el cielo la tenga, que la tenga bien tenida, no va y se suelte y se venga. Muchas gracias. La paradoja del dolor, una crónica de supervivencia. Bueno, bienvenidos a esta primera crónica de la voz de la generación irrompible. Hoy nos sumergimos en una historia que nos hace reflexionar sobre el papel del dolor en nuestras vidas. Conoceremos la crónica de un paciente que, debido a una condición poco común, no sentía dolor, lo que casi le cuesta la vida. Su historia está estrechamente ligada a complicaciones surgidas tras una patología quirúrgica abdominal, donde el dolor, que normalmente actúa como un sistema de alerta, no estuvo presente para advertirle de los peligros que enfrentaba. A través de esta historia exploraremos cómo el dolor, a pesar de ser algo que a menudo deseamos evitar, es esencial para nuestra supervivencia. También discutiremos las complicaciones que pueden surgir en la cirugía abdominal y cómo la ausencia del dolor puede complicar el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones.
Estén atentos a esta historia que nos hará reflexionar sobre la importancia de sentir dolor y cómo en ocasiones lo que nos falta puede ser lo que más necesitamos para protegernos. Allá en cabina, suéltela, maestro. A ver, les tengo una historia súper interesante para contar. Y es que resulta que va a ser 2 años. Llegando de unas vacaciones me enfermé de un dolor de barriga normal para mí. Duré 15 días con el dolor de barriga hasta que un día una de las peritos con las que yo trabajo me dice: venga, ¿usted por qué no se ha ido al médico? Y yo le dije: ¿el médico a qué? Tengo un dolor de barriga simple. Me dice: mijo, usted está con vesícula positiva. Y le digo: pues claro que tengo vesícula positiva, no que no me la han sacado. Y me dice: no, mujer, usted está con la vesícula grave, váyase para el hospital. Bueno, finalmente le hice caso. Me fui ese día para el hospital y ahí en la Fundación San Carlos me recibieron y desde el triage me dijeron de una vez: usted de aquí no sale hoy. Paso al médico, un médico venezolano, que cuando me auscultó y escuché el acento, yo quedé de una pieza. Dije: este tipo me va a matar. Y me pregunta él: chama, ¿sientes desconfianza? Y yo le dije: sí, señor. Me dice: ¿por qué? Porque soy venezolano. Le dije: sí, señor. Ese médico se puso al pie mío de una vez. Me dijo: no, de aquí en adelante yo voy a estar a tu lado. Tú vienes muy grave y necesito conseguirte ya o ya quirófano. No había quirófanos. Me inyectó, yo imagino que fue morfina para el dolor. Yo tenía sueño y no me podía dormir. Y en la habitación donde yo estaba, llegan 11 presos del IMPEC y lo colocan detrás de mi camilla. Y uno de ellos iba por violador. Cuando el guardián del IMPEC le dice: sí, usted no estaría en una cárcel si no se hubiera metido a violo, pues hasta ahí fue mi sueño. Yo quedé de una. Yo solamente le pedí a Dios que me sacaran en ese momento de ahí y me pasaran para una habitación o para otro pabelloncito, así fuera para el corredor. Como a eso de las 2 de la mañana, llega uno de los camilleros y dice: Gloria Bravo. Y yo, camine que nos vamos. Y yo no me voy a bajar de la camilla, no me puedo mover. Y empiezan los del IMPEC: bravo, una que se va. Casi me muero, qué susto tan horrible. Me operaron a los 8 días, me fue regular en la cirugía porque hice una hemorragia, pero bueno, aquí estoy y le doy de todo corazón, con toda mi alma, gracias a ese médico venezolano. Se me olvidó el apellido porque tiene un apellido muy complicado, pero fue el que me salvó la vida. Ahí les cuento. Gloria, venga, yo le pregunto, ¿en algún momento usted se sintió en peligro de muerte? Sí, claro. Con 11 tipos allá detrás de usted que sabe que no son buena gente, uno se siente que se va a morir, que algo muy malo va a pasar y el que va a caer es usted. ¿Había pensado para esos días que la vida podía cambiar así de un momento a otro? No, jamás me imaginé. ¿Sintió usted que esto hizo cambiar de alguna manera la forma de ver la vida? Sí, claro. Cuando uno se siente allá cerquita a la garlocha, uno cambia muchísimo, muchísimo. Uno aprende a quererse como ser humano y a hacerle caso a su cuerpo, a dejar de ser tan terco. ¿No había sentido antes dolores de barriga ni nada de esas molestias por el tema de la vesícula? No, nunca. Hacía 28 años me habían operado de apéndice y fue lo mismo. Un dolorcito, me acosté y cuando me llevaron al hospital ya estaba con principios de peritonitis. Bueno, muchas gracias aquí a este irrompible que nos comparte su historia de vida y el amor por la vida.
Un abrazo para todos. Continuamos en Cabinas. Queridos oyentes, hemos escuchado esta crónica de la voz de la generación irrompible. La historia que hemos compartido hoy nos ha recordado que el dolor, aunque a menudo es algo que queremos evitar, es un mecanismo vital que nos alerta sobre posibles peligros para nuestra salud. La crónica de nuestro paciente nos ha mostrado cómo la ausencia de dolor puede complicar el diagnóstico y tratamiento de complicaciones postquirúrgicas, especialmente en el contexto de patologías abdominales. Las complicaciones como infecciones, hemorragias y dehiscencias de sutura pueden ser más difíciles de detectar sin el dolor como señal de alerta. Queremos agradecer a nuestro invitado por compartir su experiencia con nosotros y a ustedes por ser parte de esta reflexión sobre el papel del dolor en nuestras vidas. Recuerden que aunque el dolor puede ser incómodo, es una parte esencial de nuestra supervivencia. Y nos vamos nuevamente aquí en la voz de la generación irrompible a esta segunda crónica de este episodio 12. Nos vamos detrás de las puertas de los jardines privados. Una conversación con una profesora de preescolar. Continuando con esta segunda crónica del programa de hoy, en la voz de la generación irrompible, nos sumergimos en el mundo de la educación temprana y exploramos los pormenores de los jardines privados a través de la perspectiva de una profesora de preescolar. En esta entrevista descubriremos cómo estos entornos educativos ofrecen experiencias únicas para los niños, desde el enfoque en el desarrollo emocional hasta las innovadoras metodologías de enseñanza. O por lo menos esto es lo que como padres se nos vende, pero avanzaremos más allá a la practicidad. Nuestra invitada nos compartirá sus experiencias y conocimientos sobre cómo los jardines privados pueden moldear el futuro de las generaciones venideras. Estén atentos a esta conversación que nos llevará a reflexionar sobre la importancia de la educación temprana y cómo los jardines privados están revolucionando el camino hacia el éxito académico y personal. Bueno, ejército de irrompibles y compañeros de esta mesa radial, quiero que sepan que tenemos aquí hoy invitada a este episodio 12 de la segunda temporada, a alguien cuyo nombre ficticio será la profe Karen. La profe Karen es una mujer ya en su sexta década de vida, quien lleva muchísimo tiempo en el ámbito educativo de la primera infancia y a quien contactamos me tomé el atrevimiento de invitarla aquí a Cabinas para que nos acompañara y nos contara su perspectiva, pero no para hablar de pedagogía, no para hablar de cómo educan niños o qué ocurre con estos niños, no, es para irnos a algo que es entrar y percibir la educación como negocio, este modelo de negocio del que nosotros como sujetos pasivos se nos vende una imagen y terminamos pues aquí pagando por algo que en la práctica puede no ser totalmente cierto. Profe Karen, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo están? La generación irrompible. Hola, profe. Mucho Interesados, gusto. inquietos, esperando saber qué información nos trae hoy. Profe Karen, entiendo que han sido ya más de 30 años de profe de jardín infantil. Yo, Ah, pues le reitero, le agradezco. Yo creo que hay que superar un poco el miedo a las cámaras, el miedo a contar esto. Guardaremos su identidad de forma anónima aquí, a eso nos comprometemos. Es una de las obligaciones del periodista con la fuente. Pero pues quiero que usted nos cuente cómo es un día a día de un profe de jardín con relación a recibir los niños de otras personas, tenerlos, educarlos y luego entregarlos en la hora pactada. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que todo, buenas tardes, la generación irrompible. Muy Buenas buen tardes. programa. Listo. Bueno, cuando los niños llegan al jardín, pues el papá muy contento por dejar a su hijo porque pues es la primera etapa en que ellos van y, y que ellos van
digamos, al jardín con su hijo y pues para ellos es maravilloso porque pues los van a dejar como en la educación y todo. Entonces llegan ilusionados, comprándoles todo a sus hijos y los dejan pues a ojo cerrado en un buen jardín porque pues lo primero que buscan ellos es la comodidad del jardín, ¿no? Lo bonito que es el jardín, las profes que hay, todo. Entonces se hace como esa entrada de dónde voy a dejar a mi hijo, ¿sí? Entonces llegan allá al jardín y pues la primera impresión es la que vale, ¿no? Eh, las profes muy amables, el jardín muy lindo, el niño está feliz porque pues ve que es su piscina de pelotas, bueno, ve muchas cosas hermosas en el jardín, entonces el niño le encanta, ¿sí? Ahí juegan y todo, y las profes muy amables, las directoras y todo. Los papás también emocionados de dejar su hijo, pues por primera vez en un jardín. Entonces ellos se emocionan muchísimo y escogen lo mejor. Siempre los jardines privados escogen un muy buen jardín que tenga muchas cosas hermosas y todo, pues para sus hijos, ¿no? Entonces el papá se va confiado y la mamá confiados de que dejan al niño en el jardín más bonito, en el jardín donde las profes son amables y todo. Cuando entran al jardín, de puertas para adentro, es otra cosa, ¿sí? Ya no es el jardín que todos vemos, lo hermoso y todo, sino que ya entra la profesora, le va a mostrar su jardín, el niño pues está muy contento, pero pues lo que los padres no saben es, digamos, cómo va a ser el trato para su hijo. O sea, Ujú. los papás piensan que es un trato maravilloso, porque sí es maravilloso, pues en cuanto que son personas que realmente tienen esa capacidad de dirigir un bebé, un niño, ¿sí? Estoy hablando de niños pequeños que no hablan, que todo, ellos solo miran emociones y todo, pero no, pues no pueden expresarse porque pues no hablan, entonces los papás se confían muchísimo. Dejó a su niño y ya. Mm. Cuando entra el niño es cuando viene la segunda mamá, o sea, la segunda mamá ahí en el jardín. Y ahí es donde vienen las cosas porque el niño llora o cualquier cosa y ya no va a ser el consentimiento que tienen con los papás, ¿sí? Que el papá si llora, pues bueno, le hacen pataletas, todo. Aquí no. Ya aquí como profesora empieza una etapa en la cual los niños se les exige disciplina, se les exige, como niños, se les exige que, digamos, vamos a hacer una actividad, se sientan, el niño llora y ya no viene el consentimiento. Entonces, ya las profesoras, pues las que somos así cariñosas, amorosas, pues bueno, uno los consiente y todo, pero como eso no está en manos de las profesoras en sí, sino el colegio es un colegio privado o un jardín privado, entonces aquí es donde viene la parte económica, ¿sí? Los intereses, mejor dicho. Los intereses que el papá paga bien costoso para que esté bien su hijo y pues las profes trabajamos porque pues realmente también nos pagan bien y todo, pero existen medios como por ejemplo los directivos o los dueños del jardín que tienen unas reglas en las cuales pues nosotros no podemos incumplir, que es cuando, por ejemplo, si el niño llora, pues no tenemos que tratarlo como todos los niños, de pronto no podemos consentir a uno más que otro, de pronto no podemos decirle al niño que no coja eso, o sea, tenemos como ya ciertas reglas que ponen, digamos, los directivos de cada jardín, que es, por ejemplo, todos los niños son iguales, ¿sí? Pero de pronto llega un niño a la puerta, nosotras las profes no los recibimos, lo recibe, digamos, la directora, porque para ella económicamente están pagando una pensión, entonces tiene que recibir con mucha amabilidad al niño, al papá, dando la mejor impresión del jardín. Y cuando el niño llega, llega bien y todo, pero de pronto un dolor de estómago o cualquier cosita que tenga el niño, va a llorar o va a esto. Entonces ahí es donde pues la profe hace todo lo que puede
pero pues existen cosas, existen, por ejemplo, que uno tiene que llamar al papá, que porque el papá está, digamos, el niño está enfermito del estómago, y el papá ni cuenta se dio, simplemente lo llevó y la profe que lo recibió no se dio cuenta porque ella cumple las órdenes de recibirlo y ya, no puede devolverlo. ¿Por qué no lo devuelve? Porque si lo devuelve, entonces la directora o el dueño del jardín se pone bravo, porque pues le están pagando para que tenga a su hijo bien, ¿sí? Entonces yo viví una experiencia en un jardín de que, por ejemplo, cuando estábamos en lo del COVID, esos niños tocaba colocarles pues, colocarles para tomarles la fiebre y eso, ¿sí? Entonces, nunca los devolvían ni nada porque, pues, ay, que no, que de pronto, que el tapaboca, todas las cosas que se dicen allá, que el tapabocas, que bueno, que el lavado de manos, que todo esto, ¿sí? Pero llegaba un niño con fiebre y, por ejemplo, la directora lo hacía seguir. Y uno como profesor estaba ahí, por ejemplo, le llegaba al niño, que era del salón o del aula de uno, y por decir algo, como la que lo recibió fue la profe de allá, o sea, la directora o otra profesora, no fue la profesora que realmente tiene a su hijo, sino otra profesora. Entonces, cuando llega el niño y el niño, usted lo ve estar haciendo la actividad y de pronto el niño, uno lo siente como pálido, como que no está lo mismo que siempre es, que el niño, ese niño activo, ese niño esto, entonces uno dice, pero ¿qué tiene el niño? Y cuando resulta que tiene una fiebre, ¿sí? Mm. Y tiene fiebre, uno le detecta la fiebre. Entonces baja y le dice a la directora, pues porque se supone que ahí hay enfermería, ¿no? Que le tome los signos y todo, uno le toma y resulta que el niño sí tiene fiebre. Es cuando, en ese caso, cuando la directora dice: "Ay, no, eso no pasa nada, colóquele un pañito y todo, y ya, colóquele Oye, ahí un pañito y un ya". momentico, profe, una pregunta. Estamos hablando que el Sí, interés económico de la directora está sobre el resto de la salud de los niños. Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, llegó un niño sí, enfermo, y no importó, échalo para adentro y no importa si va a contagiar a otras personas. ¿Eso es lo que nos está diciendo? sí. ¿Por qué? Terrible. Porque resulta que, o sea, para ellos, lo digo por propia experiencia, en el jardín donde estuve, resulta que había niños que tenían gripa. Y se supone que la gripa, pues en ese caso, en ese tiempo era el COVID, ¿sí? Claro, Entonces, tocaba con el tapaboca y sí, entonces el caso era que tenían que devolverlo. La obligación es devolver un niño, ¿cierto? claro, para proteger Porque la está salud del enfermo, grupo. de los demás niños, exacto. Entonces, pues para el tipo económico de la directora o del dueño del jardín, no podían devolverlo, porque si lo devolvían, el papá cómo iba a ser, si ese papá, por ejemplo, trabajaba, digamos, en ese caso, yo no sé, ese jardín eh, incumplieron muchas normas en las cuales, digamos, entraban al niño así y, por ejemplo, yo que tenía que estar con los demás niños, le decía a la profe, profe, tiene gripa, yo no puedo, o sea, yo lo limpiaba, porque obviamente lo limpiaba, porque el niño estaba así y todo, y de pronto contagiaba, pero a ellas no les importaba porque decían: "No, es que la mamá, ella es la que nos paga, y acá los que pagan toca dejarlos entrar". Y yo decía: "No, porque el niño va a contagiar a otros niños", y todo el salón tenía gripa, hasta yo tenía gripa. Dios mío. Entonces, era terrible y, pues, muchas veces tuve muchas discusiones con ellas porque realmente ellas eran las dueñas del jardín y para ellas decían, no, si usted lo devuelve, no va a volver el niño y vamos a perder una pensión, digamos un 150.000, ¿sí? Porque claro, la mamá lo que necesita es que se lo cuiden. Usted simplemente cumpla con su labor y ya. Pero entonces me vi muchas veces peleando con ellas por esa razón, porque, había niños que sí venían bien, o sea, venían sanitos y todo, y pues yo siempre les exigía el tapaboca y les echaba alcohol y bueno, limpiaba sus mesas, todo. Pero pues siempre había el peligro de que los niños entre ellos usted sabe que se quitan el tapabocas, sí, cualquier cosita y ellos ya
se contagiaban. Entonces terminaba uno contagiado, digamos, de una gripa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque uno limpia al niño, sí, uno se lava las manos y todo, pero es que el virus anda por todo lado. Claro. Entonces, a ellos lo que más les importaba en ese caso no era ni siquiera la salud del niño, era que si lo devolvían, de pronto no lo volvían a traer. Y si no lo Facturar. volvían a traer, pues no le pagaba. Exacto. Para ellos, o sea, en esos jardines muchas veces ocurrió eso, muchas veces. Otra cosa que ocurrió, que también me pareció grave, o sea, eso me pareció grave porque pues pues ese niño tuvo fiebre y ya, y tocó, me acuerdo tanto que el niño se le subió la fiebre, yo bajé, le dije, y otra cosa es que yo iba, ellos mandan una agenda, pero resulta que en los jardines uno no, el profesor que está con los niños, no, muchas veces no llena esa agenda. Tiene que llenarla de acuerdo a lo que la directora diga. Por ejemplo, uno puede decirle ahí al papá, el niño tiene fiebre, no lo traigan porque tal cosa, ¿sí? Porque puede contagiar a los otros niños, bueno, en fin. Entonces no le permitían a uno hacer esas, digamos, esas anotaciones. Terrible. No, no podía. ¿Por qué no se podía? Porque realmente estaba afectando, pues, la economía de las profes, de eso. Entonces, Profe, la razón decían era: "¿Y si no, entonces cómo le pagamos? Si no llega ese niño, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se le va a pagar a ustedes si ustedes están devolviendo a los niños?". hmm, Entonces, así lo hicieron muchas veces. ¿nunca se presentó un caso de COVID allá? Pues, con los niños, pues, yo que sepa, no. Porque gracias a Dios, pues allá sí teníamos todo lo que era, pues la lavada de manos, todo eso, ¿cómo es que se llaman? Teníamos todo lo que decía la salud, ¿sí? Que Juanca, tenía que pero echarse el alcohol, todo eso, bueno. Pero para ellos no les importaba eso. O sea, ellos en esos jardines no les importa sino solo la facturación. Entonces el papá confiado de que su niño está bien y lo siguen llevando, y así es, y sigue pasando esa serie de cositas. Otra cosa que pasó en el jardín, que me acuerde, fue, digamos, otra cosa que era que, por ejemplo, el papá confiado de que su niño, que les piden unos libros y que ellos lo llenan, unos libros, o unas cartillas, o unos módulos, ¿sí? Para llenar, que no, que su niño, un módulo que al papá le cuesta como 60.000 pesos, 3 módulos. Entonces, uno hace las actividades, pues, para enseñarle a los niños y todo, y resulta que también esa es otra cosa. Los papás confían de que allá se les está enseñando. Y obviamente, pues, uno da la enseñanza y uno trata de que el niño haga su rayón, porque son bebés, hacen rayones, Ujú. hacen, digamos, hasta ahora están aprendiendo a coger un lápiz, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían las directoras del curso? Después de que los niños se iban y todo, lo ponían a uno a que los libros tenían que ser impecables, exactamente, mejor dicho, uno hacer las tareas de los libros. Entonces, el papá cuando llega, uy, ¿qué hiciste hoy? No, uy, una carita feliz, digamos, la carita feliz con el sello, qué tan lindo que hizo ese trabajo y resulta que ni siquiera lo hacen los niños. Muchas Mm. veces los hacen los profesores para que dar buena imagen del jardín, de que les están enseñando súper bien. Entonces el papá se confía. El papá dice, uy, no, mi hijo está aprendiendo muchísimo, mire tan lindo que pintó, digamos, ese muñeco cuando un niño bebé hace rayones, ¿sí? Ujú. No pinta como debe ser. Uno de maestro, pues sí le enseña que a poner sus manitas, trata de decorarle bien lindo su trabajo, porque pues eso es. Pero para ellas, las profes, si hay un trabajo, por ejemplo, en mi caso, yo veo que los niños si colocan, digamos, una mano pintadita y en la mano de ellos, así es, y no la pintó bien, entonces, no, profe, esa mano no, hay que colocarlo perfecto. Entonces uno llega y le coloca perfecto y hace las cosas bien, entonces ellas lo retiñen y hacen unos trabajos que uno dice, uy, de un bebé. Entonces un día yo le preguntaba a la profe que porque yo me llevaba los cuadernos, que me tocaba adelantarlos y me tocaba hacer prácticamente casi todos los trabajos de los niños. Yo Dios. decía, pero es que los niños son los que tienen que hacer el trabajo, no uno. No, pero es que aquí toca tener los mejores cuadernos para que los papás sepan que
que están muy bien en el colegio, no se pueden ni doblar. Imagínese que un niño dobla una hoja, porque pues nomás se sienta y a veces uno le dice, no, no doble las orejitas del libro y todo, pero pues ellos son pequeños, están aprendiendo, ¿sí? Entonces para ellas un cuaderno perfecto, tenía que ser perfecto. Y pues no me parecía porque resulta que el interés de ellas era mostrar al papá de que el niño era excelente. Falsos Y positivos sí, educativos. Qué exacto. inteligente el niño, Y cómo solo dibuja por de la parte bonito. económica, o sea, porque no se pierda el cliente, prácticamente el bebé, el niño, el papá no saque al niño del jardín y sepa que tiene un cuaderno súper maravilloso, hermoso, ¿sí? Entonces, pues no es lo que a veces muchos papás confían de que sus bebés están en el jardín y tienen un cuaderno tan hermoso, tan perfecto, que sí, que dice, uy, no, hizo, pegó esto y los hacen y les decoran eso, uno mismo le tocaba decorarlo. A los niños les ponía uno medio a hacer las cosas, pero uno tenía que decorárselos súper bien como para que dar la impresión de que el papá dijera, uy, sí, es que mi hijo está en ese colegio aprendiendo mucho. Mm. Y no solamente, bueno, tampoco puedo desmerecer porque uno de profe siempre trata de hacer lo mejor que puede, o sea, que los niños hagan, que sean ellos los que esto, pero pues aquí viene es prácticamente los dueños del jardín, que tienen que usted hacerle las márgenes, que usted tiene que escribirle todo lo, digamos, los títulos, eso lo tenemos que hacer nosotros, sí. Pero, por ejemplo, como tal, el niño manchó la hoja. No arranque esa hoja. No la puede dejar porque después el papá va a decir que qué pasó, que no sé qué. Entonces, no. O sea, siempre era como a cubrir las cosas. Siempre era la perfección, mejor dicho. Profe, una Las, pregunta. Actos de maltrato, eh, ¿qué ocurre cuando es muy común ver que llegan los papás? Que no, que es que mire que a mi niño le pegaron y se lo llevan a uno a consulta médica. ¿Y dónde le pegaron? En el jardín. ¿Eso es cierto? ¿Hay actos de maltrato? ¿Sí se ve eso frecuentemente en el jardín? sí, muchas veces sí, porque no es por las mismas profesoras ni nada, porque uno de profesor trata de, por ejemplo, uno cuando ha estudiado, pues a uno le enseñan que uno debe, pues, querer, amar a todos los niños, pues eso es lo que nosotros de profes hacemos. Pero resulta que es que hay un niño que, por ejemplo, los niños cuando no quieren entrar al jardín, entonces, ¿por qué un papá llega y lo lleva? Entonces, los niños deberían ser felices porque pues van con su profesora y todo, ¿cierto? Van felices, entonces no tienen por qué llorar, no tienen por qué hacer esas pataletas de que no, no quiero, no quiero, ¿sí? Porque hay muchos niños que hacen eso, que lloran y los papás no creen, sino piensan es que porque, ay, mi niño me quiere tanto que no me quiere dejar, porque, ay, él me ama, mi bebé me ama y claro, yo le hago falta. Eso, y eso es lo que dicen, digamos, los directores o las personas que los colocan, Sí, porque muchas veces no es la misma, digamos, la profesora que atiende al nené en su aula de clase, no es la que lo está recibiendo, sí, sino es entiendo, otra profesora. entiendo, entiendo. Bueno, profe, pero aquí me surgen varias preguntas y me toca ser un Ujú. poco eh, eh, directo al preguntarle. Me gustaría entender qué la trajo a comentarnos esto. ¿Por qué Bueno, lo que está contándonos esto en este espacio? ¿Qué la motivó? yo, a mí me motiva mucho porque siempre he trabajado con los niños y pues soy una persona que ama a los niños, los ama tanto que pienso que este programa puede ayudar a muchos padres a que, por ejemplo, eh, tengan atención más en sus niños, o sea, por ejemplo, que no crean el por qué, digamos, yo llevo a mi niño confiada y, por ejemplo, o sea, siempre, en cualquier jardín que vayan, ¿sí? Que se den cuenta porque muchas veces les muestran cámaras, les muestran cosas así, pero realmente, por ejemplo, que sepan con qué profesora está, ¿sí? ¿Cuál es la profesora que realmente atiende a su hijo y quién es la que se lo recibe? ¿Por qué se lo recibe? No, obviamente que ninguna profesora puede recibir, ay, no, yo voy a recibir, no, porque ellas están ocupadas, lo que sea, pero sí, por ejemplo, estar muy pendiente de las agendas de los niños,
de lo que diga la profesora, porque muchas veces todas esas agendas, y si usted las ve, todos dicen, no, felicitaciones, muy bien, o felicitaciones, muy bien. Entonces, ¿por qué hago este programa? Porque yo quiero dar a conocer de que ninguna, digamos, ningún papá, ninguna mamá se confíen tanto, porque pues ellos están dejando prácticamente la vida de ellos ahí. Es su bebé, es su, digamos, es una parte, es su vida, ¿sí? Dejar un bebé a merced de otras personas confiando de que porque el jardín es lindo, de que porque yo pago mucha Ujú. plata, de que porque yo esto. Entonces ellos tienen esa seguridad tan grande que creen que por la plata, pero no es la plata. Porque más que la plata para esos niños de pagar, es mejor estar es pendiente de su hijo, pendiente de que realmente cuando el niño no quiere ir al jardín es por algo, ¿sí? No es porque esté apegado al papá, sino porque realmente en el jardín pasa algo, Ujú. pasa algo. O de pronto, y hago esto es para llamar la atención a muchos papás de que, por ejemplo, si el cuaderno de su hijo o el, digamos, por decir algo, el módulo o la guía que le mandan está tan perfecta, no es porque su hijo la haga tan perfecta, es porque realmente pasa que la Le están profesora la haciendo la está tarea haciendo. y hasta lo están Ajá. atrofiando al pobre muchachito. No, y hasta uno lo hace de papá, uno llega y dice: "Venga, yo le hago la tarea". Uno de profe se da cuenta que es el papá, ¿sí? Porque los niños saben qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y así como nosotros de profes nos damos cuenta de qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen sus niños, ustedes también. O sea, los papás También, y las mamás deben saber qué es lo que hace su niño, no la hace tan perfecta, entonces no es mi hijo, y solamente lo hacen, ¿por qué? Por dar buena imagen en el jardín. En sí es, en conclusión, todos los jardines, por dar la mejor imagen, pero realmente no es la mejor imagen porque realmente lo que usted está haciendo es llevando a su niño para que le enseñen y no para que le hagan las cosas, ¿sí me entiendes? sí. Igual que nosotras las profes enseñamos pues para que ellos aprendan y no para que los papás le hagan las cosas para decir mi hijo es No, hombre, perfecto, no, es el también, mejor. yo me acuerdo, yo soy papá de 4 niñas. Me Ajá. acuerdo cuando me tocaba ir al jardín, nosotros íbamos, recogíamos a las niñas y unas tareas tan absurdas, nos poníamos y nos trasnochábamos haciendo las tareas que nos quedaban grandes a nosotros. Yo, pero ¿cómo Ujú. es que le ponen esto a un niño de jardín? Hay cosas también que son un poquitico absurdas y que salen de lo normal. En eso también, las tareas que, por ejemplo, que hacer una maqueta, que una abeja que en algodón, que no sé qué, ¿y para qué? Para dejarla arrumada, porque ni siquiera es para ellos. Es Ujú. para el jardín, para decorar un jardín, ¿sí me entiende? Para Sí, seguir pues que lo ponen a uno a trabajar para que sea bonito el jardín ajá, y el trasnochado y el que está pagando es uno y sin ujú. embargo lo ponen a uno a camellar gratis. Entonces, ese es el llamado, por ejemplo, que los papás se den cuenta de que no realmente, por ser el más hermoso jardín, y el que más pagan, es el jardín en el que su hijo está súper mejor, porque esa es una cosa. Lo del maltrato también digamos, por eso yo estoy aquí también, porque también estuve en un jardín donde un niño no comía Ujú. y uno le dice también a los directivos, ay, mire que no está comiendo, que no, porque a uno le toca hacer como una planeación y decirle siempre toca dar cualquier novedad pues a los jefes, a los directores, a los dueños del jardín. Entonces resulta que, por ejemplo, un niño no comió y, por ejemplo, para ellos no les importa si el niño comió o no, entonces simplemente les quitan la comida y no, pues usted no comió, pues no come ya. Y cuando llega el papá, ¿comió el niño? Sí, sí comió. Y Dios el mío. niño ni siquiera ha comido. O, por ejemplo, les piden 2 onces, digamos, un refrigerio por la mañana y uno por la tarde, y aparte de eso el papá está pagando una alimentación. Resulta que si el niño no come, no importa, porque pues igual para ellos no les importa si come o no come. Lo que les importa es que les traigan onces, pues porque si el niño no come, pues les dan esas onces. Para Ujú. ellos es tratar de que las cosas sean muy fáciles
Y pues el llamado es para que los papás estén muy pendientes de todo esto. O sea, no es que le llenen esa lonchera, porque para eso también les están pagando una alimentación, ¿sí me entiende? Esa alimentación, si le están dando un almuerzo y, por ejemplo, les lleva, no, que el yogur, que la manzana. Un niño, diga usted, un niño de 2 años, una manzana. ¿Cómo si ni siquiera tiene dientes o le están saliendo, cómo le va a dar una manzana? O sea, cosas así. Entonces, Ujú. todo eso, ¿para quién va? Entonces, no va para las profes porque ni siquiera las profes pueden coger nada porque todo va es para el colegio, ¿sí? Entonces, para el jardín, para esto. Entonces, hay muchas cosas que realmente son inauditas. A mí, la verdad, he tenido muchas experiencias en el jardín y he visto muchas cosas que no me gustan y que realmente pienso que a veces los papás dejan mucho los niños así como a la deriva y que para que los cuiden y más que los cuiden, o sea, para que porque su hijo está ahí, yo tengo que trabajar y pues, Profe, de todos modos, yo quisiera redondear la conversación un poco a preguntarle, bueno, usted está de alguna otra forma denunciando de una manera genérica lo que sucede en los jardines con los niños pequeños, ¿cierto? Aquí hay un sí. fenómeno que pasa no solo en los jardines, sino en todos los colegios, y es que los padres de familia sostenemos el colegio. Papel higiénico, jabones, había una serie, un noticiero X que decía la lista de útiles inútiles, ¿sí? Eso se presentaba como una sección propia del noticiero. O sea que no es algo específico de los jardines, es algo que sucede en todas partes de Colombia, en los colegios, por lo menos en Colombia, nosotros sostenemos el papel higiénico, las hojas, las resmas, todo ese tipo de cosas. Y pues el ministerio nunca ha tomado acciones frente a ese tema, entonces digamos que ellos solo lo que estarían haciendo es repitiendo un poco lo que la sociedad misma ha normalizado, ¿cierto? Porque Ajá. eso es normalizado Y por la sociedad. Y lo segundo es que de alguna u otra forma, ¿usted sigue trabajando en esa institución? no, o sea, yo he pasado, o sea, yo, por ejemplo, en esas instituciones cuando hay muchas así irregularidades y todo eso, porque pues incluso en varios jardines que yo estuve, incluso los cerraron por eso, ¿sí? Entonces, porque realmente pedían así, pedían cosas innecesarias, cosas que realmente, por ejemplo, a un niño le piden un módulo, bueno, el módulo, y fuera de eso le piden, por decir algo, papel escarchado y todo, y va uno y mira, y témperas, un poco de témperas y un poco de cosas, y va y mira, y usted mira, digamos, el dibujito del niño no se gasta ni una témpera digamos, en pintar una de estas, sino poquito. Pues sí, para todo el año, pero pues es que, por ejemplo, uno recorta papel y le piden 10 resmas de papel, no se lleva ni un pedacito de lo que va a decorar. Entonces siempre son cosas que tampoco, pero pues ustedes van y ven y cualquier jardín que ustedes vayan a ver, ustedes ven un jardín lleno de materiales que parece una miscelánea, llenitico. Y uno Mire, dice, ¿de dónde? Pues pues, es de los mismos niños. a propósito de lo que estamos hablando de los útiles e inútiles, aquí Mm, encuentro una lista de cosas absurdas que le están pidiendo a los niños. mm, Imagínense, kit de belleza, sombras, kit de herramientas, espuma de afeitar para estudiantes de primaria, hombre, mm. aromáticas de caléndula, encendedores, números exagerados de rollos de papel higiénico, elementos de desinfección para pisos, juegos de vinilos profesionales, toallas de cocina, neumáticos referencia RIN 14 para la moto del profe debe ser, escobas, cera, traperos, costosos libros para menores que están aprendiendo a leer y escribir, tornillos, pinturas para extintores, o sea, estaba ahí, Juguetes. perdón, pintura para exteriores, bolsas de basura, libros digitales para niños, toallas higiénicas para niñas de primaria que ni siquiera han tenido su primera menstruación, camiseta de la selección Colombia. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? La otra, ay, me hizo acordar, otra cosa. Van y, por ejemplo, hacen un evento. El evento vale, digamos, unos 10.000 pesos. 10.000 pesos por un evento de, digamos, el día del amor y la amistad.
¿qué vamos a hacer el Día del Amor y la Amistad? Piden 10.000 pesos. Y, esa es otra cosa, que llegan y hacen una fiesta. Digamos que vamos a hacer una fiesta para los niños y que les vamos a dar, bueno, refrigerio y todo eso. Entonces tienen que mandar 10.000 pesos. Los 10.000 pesos incluyen refrigerio, la fiesta y que no sé qué. Resulta que la fiesta, el día, sí, una fiesta. Digamos que una fiesta de que, por ejemplo, el día del idioma o el día del 20 de julio, por decir algo. Entonces hacen que el 20 de julio. Entonces todos los papás, ay, no, tan lindos que van a participar en eso, que no sé qué, y 10.000 y no sé qué. Y cogen y le toman una foto a cada niño con una cartelera que uno tiene que hacer. Una cartelera, solo una cartelera y le toman en esa foto la foto al niño. Y ahí, esa es la fiesta, el refrigerio. Esa fue la fiesta y esa fue la foto. Y después tomémonos todos una foto, nos tomamos todos una foto. Y no es ni siquiera la fiesta que los niños querían, ni no es, que no, que va a haber miniteca, no hacen ni una miniteca, colocan un bombillo ahí, le toman una foto y esa fue la fiesta. Y los papás confiados. El refrigerio van y compran ¿qué? ¿Cómo es? Una salchichita y parten esa salchicha como en tres, que porque los niños son bebés, pero piden 10.000 pesos o 20.000, ¿sí? Y todos los papás, pues no, felices porque la fiesta. Entonces son confiados y lo que hacen es tomarle una foto en una cartelera y después con las profes todas ahí y esa es la fiesta. Bueno, yo pensaría Entonces que también son cosas que pasan a veces en los jardines que también me parece el colmo de que si yo soy profesora, pues hago una fiesta, realmente hago la fiesta y coloco las bombas y coloco todo porque pues Eso es eso es lo que se espera, deshonestidad. ¿no? Eso es solamente deshonestidad. Debemos estar Ah, pendientes para ver dónde es que llevamos a nuestros hijos. Nosotros ajá. que vamos a ser abuelos, yo espero algún día ser abuelo. Yo voy a estar muy pendiente de eso, porque sí, está terrible. Yo no había pensado en una cuestión de esas. Pasa lo mismo que en el Santander están Oh, mostrando los desarrollos de unos comedores comunitarios y cogían a unos niños como evidencia de la entrega de esos hermosísimos y nutritivos almuerzos comunitarios, un oh. plato y se lo rotaban a 500 chinos y a los chinos les sacaban las fotos y estaban diciendo, sí, nosotros estamos dando resultados, cuando realmente les daban cosas de inferior calidad de lo que mostraban y en unas Mm. condiciones higiénicas bastante deplorables. sí, ese caso Sí, ya es eso es cierto, conocido. o sea, ellos, o sea, lo que uno cree, mejor dicho, uno como papá siempre, pues yo siempre he trabajado en jardines y todo, y no todos los jardines son así, algunos jardines, pero lo que a mí me llama la atención acá es porque un papá o una mamá, digamos, dejan a su niño así. Así que, ¿por qué así? Yo dejo a mi hijo listo porque tengo que trabajar. Confío en el jardín porque me han mostrado que Profe, el molde, pero cuénteme, ¿usted ha tenido comunicación con los padres de los niños en algún momento ante tanta irregularidad que usted ha visto durante tanto tiempo en varias eso partes? no ¿Le se explica deja. a los padres? Ahí Eh, no dejan. o sea En los que jardines no. usted determina es renunciar y dar un paso al costado porque considera No, que no, de no. pronto ahí no haya algo que pueda generar como un llamado de alerta o algo Una ante vez, estas situaciones. ¿Y cuál una sería el vez, consejo? ¿Cuál sería el consejo, antes de terminar eso, cuál sería el consejo para finalizar? El consejo que usted realmente desde el otro lado en donde usted se encuentra, que le daría a los padres y a la gente que está bueno, primero que todo, escuchándola y viéndola. yo le daría el consejo, primero a los papás, que cuando dejen a sus hijos y cuando vayan a matricular a sus niños y todo, y que sepan qué profesora es y que, digamos, todos los niños tienen que llevar una agenda o una anotación de qué fue lo que le pasó al niño, que se cercioren bien que es la profesora la que le tiene el niño y no, digamos, la directora ni otra, que se cercioren de que realmente, porque, por ejemplo, la profe Karen es la profe de, digamos, de su hijo, pero resulta que el día del boletín
se lo entrega a la directora, se lo entrega a otra profesora, que porque es que la profe está ocupada, y entonces pues se confían y todo está bonito, carita feliz. Pero resulta que su profe Karen quería decirle, mira, su hijo no escribe porque siempre vive intimidado o le pasa tal cosa. No lo puede decir porque obviamente que eso no se puede decir en los jardines porque se supone que como son jardines privados, obviamente estos jardines privados siempre van a como a poner a terceras personas. Nunca va a ser directamente la profesora. Entonces, sí es recomendable y ojalá todo el mundo supiera que si mi profesora de mi hijo se llama Karen y el niño me dice que es Karen, no que le aparezca una tal Luisa o que le aparezca una tal Carolina, que le va a entregar el boletín o que le aparezca la directora y jamás lo dejen hablar con su profesora, que realmente es su hijo, preguntarle, ¿quién es tu profesora? ¿Cómo se llama? Porque los niños balbucean y dicen y muestran y ellos saben, o sea, ellos saben. Entonces, muchas veces en esos jardines no permiten eso, no permiten que la profe que realmente le está enseñando a su hijo sea la que le dé el informe. Entonces, mi llamado es para que los papás se pongan pilas en eso, siempre que tengan a sus hijos, que verifiquen cuál es la profe que realmente está con sus hijos y realmente exijan que sea una profesora de esas profesoras estudiadas, no cualquier persona, porque también esa es la otra, que consiguen, digamos, no profesoras tituladas ni nada de eso, sino, digamos, el jardín, sí, muy bonito y todo, pero yo consigo una profesora que ni siquiera es profesora, no sabe ni tratar un niño, pero como ella no es la que está, entonces cogemos a otra profesora, cogemos a la directora, que es la que va a darle la información a usted, y usted queda feliz porque usted ni siquiera sabe cuál es la profesora de su hijo, pero su hijo siempre le ha dicho que es, digamos, tal profesora, pero no es en las actividades, en todo, uno siempre pregunta, ¿y cuál es tu profesora? Entonces ellos sí dicen, porque los niños siempre van a decir quién es el que lo trata, cómo lo trata, pero el papá hace caso omiso a eso y nunca se toma la molestia de saber realmente cuál es su profesora, realmente quién es la que le cuida a su hijo, que no es en el jardín, sino tiene que tener alguien que lo dirige. ¿Y quién es? ¿Ve? Bueno, yo Pues quiero yo estoy muy darle, agradecido con la información que he escuchado, con su experiencia, por su valentía de contarnos esta situación. He estado revisando los datos que hay sobre denuncias de maltrato infantil en instituciones educativas por profesores y cuidadores, y son muchas, ¿no? Y los hogares de bienestar familiar, que también manejan una situación muy similar. De todos modos, todos debemos ser vigilantes, ¿no? Y es como una invitación a reflexionar un poco sobre no quedarnos callados, sobre denunciar, sobre ir a las Mm. autoridades, sobre hacer este tipo de labores, de salir al público y decir, mire, esto está pasando, estén atentos. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno, sí, señor. ¿cómo la escucharon, Muchas gracias, profe. irrompibles? ¿Cómo la escucharon, irrompibles? Hemos llegado Súper, al súper. final de esta crónica, la segunda del día de hoy en La Voz de la Generación Irrompible. La entrevista con la profe Karen, profe de preescolar, que nos ha permitido vislumbrar el mundo de los jardines privados, donde pensamos que la educación temprana se vive con pasión y dedicación, pero nos han desnudado un hecho: cómo la educación es un negocio. Ujú. Sí, también hemos descubierto cómo estos entornos educativos ofrecen oportunidades únicas para que los niños crezcan en un ambiente seguro y estimulante, pero a su vez como el modelo del negocio termina aprovechándose de los padres neófitos y muy descuidados. Sí, también queremos agradecer a nuestra invitada, la profe Karen, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Esperamos que esta conversación haya sido de interés y les haya dado una visión más profunda sobre la importancia de la educación temprana en los jardines privados y pues estar más pendientes de todas estas irregularidades que se pueden presentar, sobre todo pues como hemos dicho en los jardines privados. Gracias por escuchar. Seguimos en cabina.
Para cerrar este episodio, contaremos este audio titulado El amor que se rompió en 1000 pedazos. Una historia que no termina con un final redondo ni con un mensaje de esperanza fácil. Es un espejo roto que refleja cómo el amor puede convertirse en su peor enemigo cuando la adicción se apodera de un corazón. Sus manos que antes acariciaban a su familia, hoy solo encuentran consuelo en el humo del cigarrillo de marihuana y bazuco. Su familia, que un día lo abrazó sin preguntas, ahora guarda las llaves de la casa en un lugar donde ella no pueda encontrarlas. Despedimos este episodio con este testimonio. Vámonos en cabinas con Crónica de la hermana de la adicta. Escuchemos este testimonio desgarrador. Buenos días. Es triste uno tener que vivir una vida de familia y tener hermanos que consuman. Realmente tengo una hermana y ella en sano juicio es una persona, pero ella cuando consume estupefacientes, la verdad, llega a la casa, agrede a mi mamá, ya agredió a mi hermano, ya física, verbalmente, con cuchillo, no mide las consecuencias, pero realmente es triste cuando ella consume, porque es una persona que se le olvida todo, ella se transforma. Eso es lo que hace el vicio, eso es lo que hace los estupefacientes. Entonces, pues realmente comento este caso porque da tristeza, ya que agrede a mi mamá, me agrede a mí a cuchillo, siendo mi hermana, que Dios no quiera, cuando haya un muerto, ahí sí es que ven las consecuencias. Pero esta crónica no es solo sobre pérdida, es un llanto silencioso que recuerda que la adicción no es un fracaso, sino una enfermedad que se alimenta del miedo y del aislamiento. Ni la agresora ni su familia son personas malas o egoístas, son seres humanos que perdieron su brújula en un laberinto de dolor y adicciones. ¿Qué queda cuando el amor se desangra? Queda el eco de las disculpas. Disculpas que nunca llegaron, el olor a humo que se mezcla con el de las lágrimas y la certeza de que algún adicto elige su camino. Las protagonistas siguen siendo las mismas mujeres que un día cocinaron arroz con pollo para su familia, pero ahora su cocina está llena de botellas vacías y promesas rotas. ¿Y el perdón? El perdón no es un final, sino un punto de partida para la adicta, para su familia, para todos los que han visto cómo el amor se desgarra en 1000 pedazos. Porque como leí en un lugar que no recuerdo, el dolor es la puerta de entrada al alma. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta edición, temporada 2, episodio 12 de La Voz de la Generación Irrompible, en nuestra serie Amores que Matan, titulada El amor por el futuro. Esperamos que las historias que hemos compartido hoy hayan resonado en sus corazones y les hayan hecho reflexionar sobre el poder transformador del amor. La historia de nuestro paciente nos recordó que a veces lo que nos falta puede ser lo que más necesitamos para apreciar la vida. Y la profesora de preescolar nos mostró cómo el amor y la dedicación a la educación puede ser la base para construir un futuro más brillante. Queremos agradecer a nuestros invitados por compartir sus experiencias con nosotros y a ustedes por ser parte de esta jornada. No olviden que el amor en todas sus formas es una fuerza capaz de cambiar vidas. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao. Chao, chao. Amores que matan, pasiones que arden, secretos que esconden, verdades que hieren. En el juego del amor nada es seguro,
pero en cada historia una lección se asegura. La voz de la generación irrompible explora los amores que matan sin temor a la verdad. Con cada episodio una reflexión sobre el amor y sus sombras sin cesar. Somos www.levergemirpinto.com. Hola irrompibles, un saludo especial con un mensaje y servicio social. Durante la edición de este episodio nos han contactado vía WhatsApp a nuestro número y nos han enviado este mensaje. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Esto es un saludo para la voz de la generación irrompible. Quiero hacerles una crítica constructiva. Pienso que en la generación son misóginos y no dan espacio a las mujeres. Y eso es algo súper importante. Solo hombres, 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 y no, las mujeres somos más importantes. Para que lo tengan en cuenta. Juzguen ustedes, yo reto a la persona que dice que aquí somos misóginos, que bueno, nos envíe sus crónicas que al aire estarán. Un abrazo para todos y los esperamos la próxima semana.